Bueno, parece que sí, hemos podido comenzar la grabación. Buenos días. Vamos entonces a la pestaña hojas de cálculo de la asignatura. Vamos a empezar hojas de cálculo Excel. Os recuerdo que mientras os cuento la teoría vamos a ir haciendo pruebas en una primera hoja de cálculo, así que debéis tener abierto una hoja de cálculo Excel. Que haya tenido problemas para instalarse el paquete de Microsoft Office, siempre puede utilizar la hoja de cálculo de Google o instalarse el OpenOffice. Para las bases de datos Access va a ser más difícil, ahí sí que vamos a necesitar que utilicéis el producto original del paquete Office de Microsoft. Bueno, muy bien, entonces estaba diciendo que vamos a hacer una introducción a las hojas de cálculo, a ver algunas operaciones básicas, cómo trabajar con las celdas de una hoja de cálculo, cómo insertar fórmulas, hablar de los formatos, gráficas, etcétera, etcétera. Tenéis una asignatura también de estadística donde os dedicaréis más a fondo a la parte de gráficos a partir de datos guardados en una hoja de cálculo Excel. Empezamos con la introducción. ¿Para qué sirven las hojas de cálculo Excel? Pues van a servir para almacenar y manipular datos numéricos. No es una base de datos en el sentido de que las hojas de cálculo son un fichero antes hemos mencionado la extensión .xlx, que se guardan al final en un disco duro, en un fichero. Y ahí tenemos todos los datos, por ejemplo, de una óptica, puede guardar todos los datos de sus clientes. No es un fichero, no es una base de datos en el sentido de que un fichero solo lo puede abrir una persona a la vez en un sistema operativo. No puede haber dos personas metiendo datos en la misma hoja de cálculo Excel desde dos lugares diferentes. Es un fichero que hay que abrirlo, se modifica, normalmente añadiendo datos. Vamos a aprender a hacer fórmulas, gráficos, cosas de este tipo. Se guarda en el fichero y una vez guardado ya lo has cerrado y ya lo puede abrir otro para también verlo, abrirlo, modificarlo. A ver, que no haya preguntas en el chat. No, porque me acabo de meter. Entonces, sí, vamos a aprender los conceptos básicos de hojas de cálculo, analizar datos, calcular fórmulas, ver qué es esto del formato. De momento, si habréis abierto una hoja de cálculo Excel, si no lo habéis abierto, pues dais a archivo nuevo y creáis una nueva hoja de cálculo. Veis que consta de un montón de casillitas. Me imagino que muchos de vosotros ya habéis trabajado con hojas Excel, pero yo voy a empezar desde un nivel 0 como si no supierais nada. En esas celdas podemos poner datos. Voy a escribir aquí, por ejemplo, un string que se llame datos. Estoy haciendo lo mismo en vuestra hoja de cálculo. Y abajo pues podéis poner unos datos, pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo numérico. Voy a poner unos números, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces, como veis, estos datos pueden ser números enteros, también podemos poner fracciones, pues 6,2 son fracciones. Podéis poner una moneda, si a esto le hago botón derecho, formato de celdas, le puedo decir este número realmente qué quiero que sea. Pues le puedo decir que sea una moneda y dentro de una moneda que sea un euro, ¿vale? Pues en lugar de 6,2 sería 6,2 euros. Cada celda tiene un dato, sea numérico, sea lexicográfico, es decir, una palabra. Si es numérico, lo podemos ver en diferentes formatos. Repito otra vez, botón derecho, formato. Veis que puede ser general, un número, una moneda, tipo contabilidad. También podemos poner fechas, horas, porcentajes, datos en formato científico con el 10 elevado a lo que queráis, textos, como por ejemplo la cabecera que he puesto yo, y otros tipos. Muy bien, entonces al final lo que vamos a guardar en una hoja de cálculo Excel son datos en celdas. Cada celda tiene una coordenada. Esto se parece a lo de la guerra de los barcos. B2. Bueno, pues datos, por ejemplo, está en la columna B, fila 2. Cada dato
tiene una determinada coordenada. Cuando pincháis en una casilla veis que se ilumina la fila, en este caso estoy pinchando en la fila 6, que está un poquito más en negrita, y columna E. Las letras son las columnas de la A a la Z, y si necesitáis más de 28 columnas, pues podéis poner dobles letras y un número que es la fila. Los números no se nos van a acabar porque los números naturales son infinitos. Por ejemplo, B4, pues sería esta casillita de aquí. Aquí, perfecto. Si hay alguna duda, me vais parando. Entiendo que esto es bastante trivial. Sí, efectivamente, cada casilla se puede enumerar con sus coordenadas, número, letra. Bueno, otras cositas que tenemos en el Excel que nos vamos a fijar por primera vez es la barra de título. Por ejemplo, mi barra de título es esto que veis, creo que estáis viendo mi ratón, puesto que he compartido mi pantalla. Es aquí arriba donde pone práctica 1 XLSX. Esto es la barra de título. Que bueno, si creáis uno nuevo, archivo nuevo, pues que es un libro en blanco, pues este es otro. Este se llama, si no habéis puesto nombre, de momento se llamará libro 1-Excel. Si le queréis dar un nombre, que no estaría mal, pues archivo, guardar como, decís en qué ruta queréis que se guarde y ya le dais un nombre al fichero, al documento. Entonces, igual que un documento de Word tiene extensión .doc o .docx, pues una hoja de cálculo también es un documento que se guarda en un fichero que le vais a poner un nombre y lo vais a guardar en una carpeta .xlsx. Os recuerdo también que si vamos a trabajar ahora vais a hacer vuestras prácticas, debéis crearos lo primero una carpeta que se llame, por ejemplo, Excel, en la carpeta de la asignatura. La semana pasada creasteis una carpeta de la asignatura, una carpeta que se llamaba web, o HTML o páginas web, donde guardasteis vuestra página web, pues ahora vais a crear en esa misma carpeta de la asignatura otra carpeta que se llame Excel. El día de mañana pues crearéis otra que se llame bases de datos y otra que se llame programación en Python. De momento crearos otra que se llame Excel y deberíais guardar lo que, cuando queréis guardar un documento, guardar como, os vais a vuestra carpeta Excel y ahí guardáis vuestras hojas de cálculo. Hoy vamos a, no sé si haremos una o dos prácticas, depende de cómo vaya el tiempo. De momento vamos a ver cuestiones muy básicas. Aquí arriba, cómo se llama o cómo habéis llamado después de guardar como. Si no lo habéis guardado todavía, pues por defecto se llamará libro 1. Pero está bien que lo guardéis en vuestra carpeta Excel, como por ejemplo ponerle práctica 1. La práctica 1 no es esta, será algo parecido a esto que tengo aquí a la izquierda en esta otra hoja. De momento vamos a toquetear una hoja en blanco para ir probando las cosas que voy a ir contando en la teoría. Ahora, cuenta que a la derecha pues tenéis el minimizar, maximizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y si lo queréis cerrar, pues a la X, aunque también podéis hacer archivo guardar como cerrar. Antes de cerrar, no está mal que guardéis, o si lo guardéis en otra carpeta, guardar como. Muy bien. También podéis imprimir, exportarlo como PDF, crear uno nuevo. Venga, seguimos, que esto no es facilito. Sí, los accesos rápidos. Los accesos rápidos son estos menús que tenemos arriba. Desde el archivo que en esta nueva versión nos aparece lo que os acabo de contar, pero también tenéis el menú inicio. Aquí tenéis todos los botoncitos que sabéis del Word. Poner en negrita, cursiva, subrayado, determinado tamaño de página, tipo de letra, copiar el estilo, colorear el fondo de un color, pues datos lo voy a poner con fondo amarillo, o si queréis lo pongo la letra en color rojo. Que no os gusta el rojo, pues tenéis una gama de colores, lo puedo centrar o alinear a la izquierda. Bueno, pues estos del Word no lo voy a contar, ¿no? Podéis insertar objetos, gráficos, diseños de página, fórmulas, datos. Aquí en estos accesos rápidos
Y ahí arriba, lo que llaman aquí acceso rápido es esto que tenemos aquí arriba, que de momento solo tengo este disquito, que significa que quiero guardar el trabajo que haya hecho hasta ahora. Que quiero deshacer el último cambio, pues esa flechita hacia atrás. Entonces ahora también puedo rehacer, ¿no? Que estaba bien centrado, ¿no? Pero lo quiero quitar centrado, ¿vale? Puedo deshacer los últimos cambios. Y si quiero poner más herramientas de acceso rápido, veis que aquí a la derecha hay como una pequeña flechita donde pues puedo añadir más cosas. Pues si quiero crear un documento nuevo o abrir un documento existente o revisar la ortografía, puedo añadir algunas teclas rápidas que me gusten, ¿vale? Puedo customizar esta barra de acceso rápido a las que suelo usar más. Esto es lo que viene aquí, que se puede personalizar. Lo estáis toqueteando todos un poquito. Habéis añadido, por ejemplo, un botón ahí más rápido para abrir documento, ¿no? Sí. A ver, ¿me estáis siguiendo la clase? Sí. ¿Puedes escribir algo en el chat? ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo la clase? ¿Hola? ¿Me seguís? Sí. Sí, me estáis siguiendo la clase, estupendo. Pues continuamos. Muy sencillito todo. Las bandas de opciones, sí, son los menús que os estaba contando. Inicio, que es el que más utilizáis, es igualito que el Word, así que no me voy a detener mucho. Y si quiero insertar una tabla, un gráfico, cuestiones de diseño, fórmulas más complejas, datos, revisar las ortografías. Esto está muy parecido a las bandas de opciones de por ejemplo, de Word. Aquí luego tenemos, y si quiero acceder a estas bandas de opciones sin el ratón, hay gente que no le gusta el ratón o se le estropea el ratón, ¿podemos seguir utilizando Excel? Pues parece que sí, si tecláis, pulsar todos la tecla Alt en el teclado. A ver si ahora mismo no me está saliendo, sería más bien Alt GR. ¿Pensáis Alt GR? No, pues a mí en este no me funciona. En el de mi casa sí que me funciona. A mí me funciona con el Alt. Tendría que aparecer unas letras para cambiar. Debe estar. Ah, mira, sí. Es el Alt que está no a la derecha, sino a la izquierda del espacio. Entonces, tengo, por ejemplo, 2 para deshacer. Doy al 2, deshago. ¿Vale? Vuelvo a dar a Alt. 3 para rehacer. 2, 3. Vuelvo a dar al Alt. Me vuelven a salir los numeritos. Por ejemplo, me voy a ir al inicio. Alt. Si quiero inicio, tengo que dar aquí, pone que una O. Doy al O y entonces ya tengo teclas para, por ejemplo, poner en negrita, que sería la tecla 1, tendría que seleccionar, por ejemplo, esta celda. Esto, repito, es para usar sin teclado. O ya todo el mundo usa ratón, perdón, para usar sin ratón, con el teclado. Era 1 y me pondría esta celda en negrita. Y no he usado el ratón. Estupendo para el que prefiera el teclado. Elementos de Office, esto ha cambiado, está en el Office 2010, ahora seguramente tendréis uno más posterior, hasta aquí en el laboratorio es el 2007, pero son las mismas opciones. Dado archivo podéis abrir, guardar, imprimir, exportar, cerrar. Algunos de ellos luego permiten otras opciones. Perfecto. Lo primero que tengo que contaros es que un documento en Excel se compone de varios libros. Los libros son estas cosas que tenemos aquí abajo. Yo aquí tengo un libro con la práctica 1 ya resuelta. Y luego tengo otro libro donde estoy haciendo pruebitas que se llama hoja 1. ¿Vale? Que quiero más libros, le doy a esta sumita. Esta se llama hoja 2. Pues es otra hoja de cálculo. Bueno, no, la hoja de cálculo toda se llama práctica 1.xls. Pero la hoja de cálculo se compone, ahora mismo tengo 3 libros. O los libros también los podéis eliminar. El hoja 2 no lo quiero. Ya solo tengo el libro ventas y el libro hoja 1. Vosotros si habéis creado una hoja de cálculo nuevo, por defecto tendréis solamente un libro que se llama hoja 1. Me imagino.
Pero podéis crear más o le podéis poner un nombre más bonito con cambiar nombre y le ponéis, pues, cómo se va a llamar luego. Pues, prueba. De momento uno que se llame para hacer pruebas, en este voy a hacer pruebas. Y luego otro, le deis a la sumita, creéis otro que ya se llama ventas, que es donde hacemos la práctica 1. ¿Vale? Pues aquí abajo, pues os movéis al libro, hoja 1, hoja 2, hoja 3, ventas, etcétera, etcétera. Que no los veis porque tenéis muchos, os aparecería una barra de desplazamiento para ir más a la derecha y verlas todas. Bueno, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Activéis vuestro micrófono y me habláis. Yo de momento no he escuchado a nadie. Estoy aquí más solo que la una. Seleccionar celdas. Bueno, para seleccionar más celdas, pues ya lo sabéis, pinchando con el ratón, básicamente. O también lo que puedo hacer es seleccionar un rango de celdas. Si quiero todos estos datos, pincho y sin soltar el ratón, arrastro y suelto. Aquí he seleccionado un rango de celdas. Puede ser una columna, puede ser, o también puede ser una determinada fila o una determinada matriz, es decir, un conjunto de filas y de columnas. Suelto y se queda seleccionado. Y si quiero, para ponerlos, por ejemplo, todos en negrita, vale, estupendo. Con esto puedo seleccionar una especie de conjunto rectangular de celdas, pero ¿y si además quiero otras celdas no adyacentes, no al lado? Bueno, pues le dais al control, una vez que está seleccionado esto, le estoy dando al control y puedo seleccionar otros rangos además de estos. Y ahora le doy a negrita y todas estas partes seleccionadas se me pondrían en negrita. ¿Vale? O podría pegar en todas estas un determinado valor o algo así. Hay que probar esto, que puede ser útil, seleccionar diferentes rangos. Seleccionáis uno, control, y podéis seleccionar otros rangos. Y si lo que quiero es seleccionar una fila en concreto, voy a quitar el negrita, vale, supongo que ya lo sabéis, si no, pues os lo cuento. Para seleccionar esta fila completa y ponerla toda en negrita, podéis o bien coger todo el rango y estirar, o bien pinchar en el 4. Si ahora le doy a negrita, toda la fila 4 se me va a poner en negrita. Y si lo que quiero es seleccionar una columna completa, por ejemplo mi columna de datos, pues lo que tendría que hacer es pinchar en la B y se me iluminaría. Es como que selecciono toda la columna B. Si le pongo negrita o cursiva, pues eso afecta a toda la selección, en este caso toda la columna. Pues seleccionar una fila, una columna o un rango de datos. Voy a quitar el negrita a todos. Bien, hasta aquí supongo que lo estáis probando. Muy fácil. Para insertar datos, pues nada, pincháis en la celda donde queréis poner datos. Pues aquí en esta columna B, en este caso lo voy a modificar, pues intro y pongo una C. Y voy abajo, le doy al tabulador, escribo la D y aquí voy a escribir unas letras, ¿no? Quiero poner aquí una fecha. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 22 barra del 10 barra del 2020. Nada más, le doy intro, esto es una fecha. ¿Vale? Que no me gusta esta fecha, el formato, botón derecho, formato de celdas y puedo decir, pues, la manera, pues ahora quiero con guioncitos, no con barras, con el año completo, pues este es el formato que me gusta, más europeo, con las barras que parecen más americanas y le podéis el formato que queréis. Es decir, pinchéis en una celda y modifiquéis los datos, que pueden ser numéricos, de texto, fechas y demás. Luego acá hay algunos comodines. Por ejemplo, pinchar la fecha actual. Esto creo que está actualizado. Para ponerla actual hay que dar a control y punto. Control y punto y coma. Puntito, aquí pone control mayúscula, punto y coma. Creo que no, que es control mayúscula, punto
Sí, control mayúscula punto, inserta la hora actual. También tenemos tipo hora. Y control y con punto y coma debería salir también la... Sí, ya me ha salido. Solamente control, punto y coma, que nos pondría la fecha actual en este formato, que es el formato por defecto ahora mismo. Vuelvo a repetir, aquí lo único que he hecho es control... Vamos a intentar escribir. Control y un punto. Y para que me salga la fecha actual, le da control y punto y coma. Y en lugar de un punto he puesto el punto y coma y me ha salido la fecha actual en este formato. Repito que el formato, botón derecho, formato, celdas. Esto sí que es muy importante, entender que en cada celda hay un dato, al final ese dato se guarda en, pues al final sabéis que es un byte para cada carácter, memoria, pero el cómo se va a representar, muy importante si va a ser número, moneda, fecha, y si es fecha, qué formato. ¿Vale? Por ejemplo, ahora le cambia el formato. Las horas igual, esta hora actual, botón derecho, formato, también tenéis un formato de celdas, que es algo que debéis de practicar. Quiero solamente la hora, 2 puntos, los minutos, o lo voy a poner con la MPM. Otra manera hubiese sido poner aquí la hora y una A nada más. La teoría me lo pone como, lo tendría que poner como AM. En todo caso, si nos liamos con el formato, lo mejor es el formato de celda. Ups. Es que ahora mismo me lo considera que es un texto, no considera que sea una hora. ¿Vale? Vuelvo a hacer control alt. Punto. Y ahora es cuando pongo una A, intro, no me ha funcionado. Bueno, en todo caso, si considera que es un string no le ha funcionado el A, formato de celdas. Sí, perdón, me ha salido, podéis cambiar, sí, efectivamente, la fuente, el tipo, el relleno, el color. Lo importante es qué formato es, si es fecha, si es hora, si es string. Y luego, pues, el formato de cada cosa. Esto en particular es una hora, pues igual solo quiero la hora, 2 puntitos, el minuto. Voy a poner 2 puntitos también y el segundo. ¿Vale? ¿Qué más os guste? ¿Tienes alguna duda hasta aquí? Me imagino que no, que esto es muy fácil. Vale, pues vamos a aprender un truquito para insertar muchos datos en muchas celdas. Pues podéis ir pinchando uno a uno y poniendo los datos, o también podéis seleccionar un rango, suelto el botón derecho y ahora aquí voy poniendo los datos. Dato 1, dato 2, dato, ¿vale? Ahora mismo no estoy usando el teclado, simplemente estoy poniendo datos e intro. Estoy usando el ratón, quiero decir. Dado sí para poner los datos. Fijaros que si ahora pongo una D nada más, voy a poner ahora mi nombre, por una serie de nombres, Luis. Ahora pongo una L. Solo con poner la primera letra te está escribiendo. Imaginaros que esta columna sea de ciudades. Yo pongo Madrid, pero sí algunas ciudades, Madrid, pero cosas distintas. Pero ahora solo pongo una M y solo con poner la M te ha escrito Madrid. Si te gusta, pues le das a intro y te lo escribe. Si te gusta, pues voy a poner M Murcia, pues escribo ya la U y ya no es Madrid, sino... ¿De acuerdo? Es decir, estoy viendo que este rellena automáticamente el resto de caracteres cuando estáis
Y para aceptar el nuevo dato, pues te dará Enter o tabulador que nos mueve al siguiente. Bien. Para replicar el contenido de una o varias celdas, ¿qué podemos hacer? Aquí, por ejemplo, Madrid. Voy a poner estas celdas en particular. Madrid y Murcia. Podemos coger aquí y arrastrar. Y nos lo repite. De hecho, vuelvo a repetir, aquí abajo a la derecha hay un puntito que puedo seleccionar, coger y arrastrarlo. Y así no hay que copiarlos, Madrid, Murcia, o si es un solo dato, pues todo dato, el mismo dato. Hay que seleccionar y arrastrarlo. Y nos lo copia en toda la selección donde hemos arrastrado. Si a alguien no le sale alguna de estas cosas, luego si queréis compartimos vuestra pantalla y vemos si os ha salido o no. Bueno, para modificar el contenido de una celda no hace falta que lo diga, pues pillas dentro, iluminas, en lugar de Murcia, pues quiero poner Almería. Vale, pues intro para confirmar el bien, o bien pinchas dentro, modificas y Enter. Sería la manera más. Vale, ahora ¿cómo nos desplazamos? Pues yo ahora mismo estoy moviendo la ruedita del ratón y me estoy yendo de arriba a más abajo. Pero también podemos desplazarnos, ahora mismo estoy usando las flechitas que hay en el teclado. Flecha arriba, flecha abajo, derecha, izquierda y nos movemos con las flechitas. O directamente pinchando con el ratón. Si tenéis una hoja muy grande, tenéis también la teclita avanza página y repágina. Los tenéis encima en el teclado, encima de vuestras flechitas. Hay tres teclas más. A la derecha, avanza página, nos pasa a la siguiente página abajo. Repágina a la página anterior. La manera más rápida de moverse. Y luego tenéis también el scroll, cuando es esta barra que hay aquí a la derecha. Cuando es muy grande la hoja, pues a veces nos interesa movernos con el scroll. ¿Vale? Muy bien. No veo dudas en el chat. Seguimos. Vamos directamente. Venga, cortar y pegar. Bueno, pues eso no os lo voy a contar, ¿no? Bueno, voy a hacer uno o hacéis uno vosotros. Cogemos estas celdas, botón derecho copiar y me voy a otras dos celdas que hay aquí abajo, botón derecho pegar. Pegar es esto de aquí o control V. Control C copiar, control X cortar, control V pegar. Si puedo copiar y pegar los datos, lo tenéis. Igualito que en Word, así que pasamos adelante. Sí, en Windows, si no me gusta lo que he hecho, siempre puedo deshacer. Bueno, podéis deshacer con esta flechita hacia atrás, siempre. Pero en Word también, en todo el Windows en general, tenéis el Control Z, que es muy útil, porque el Control Z deshace también la última acción. Estoy dando varios Control Z y estoy deshaciendo las últimas acciones. Esto no solamente en Excel, esto también es si estáis escribiendo en un fichero de texto también. Es muy útil, si hacéis algo que no queréis. Porque me lo he borrado todo, no pasa nada. Control Z o Control Y, ahora voy a hacer Control Y, para, al revés, para rehacer lo que estéis en la hoja de cálculo y en realidad repito en todo lo que sea del Windows en general. Esto es más de Windows que es específicamente de Excel. Vale para el Word, para el Notepad, etcétera. Luego buscar y reemplazar. Bueno, pues esto le tenéis que dar aquí arriba donde tenéis el prismático y donde pone, voy a reemplazar, donde pone, voy a buscar Madrid y lo voy a reemplazar con, pues no lo sé, Ciudad de Madrid. Entonces, busca siguiente uno a uno y preguntarte si lo quieres reemplazar o puedes directamente reemplazar. Entonces, ahora no me lo encuentra porque estoy en una selección. Tengo que ir fuera de la selección.
me va a reemplazar todos y todos los Madrid me los ha reemplazado por Ciudad de Madrid. Esto es igual que Open Word, me lo salto. Para insertar celdas vacías, pues bueno, te puedes poner en una columna, insertar o una determinada fila también. Botón derecho, inserta, puedes insertar para hacer hueco, bueno, en este caso algo que tenía copiado, o una columna, insertar. Ahora mismo no me deja porque tengo cosas aquí. Pero en todo caso, también se puede copiar y pegar. Bueno, entonces, vamos a hablar en general de cómo nos organizamos en Excel. Tenemos una hoja de cálculo. La hoja de cálculo, aquí abajo están los diferentes libros. Cada libro puede estar compuesto por bueno, llamamos hoja de cálculo a los libros. Y lo que tenemos aquí, que se llama práctica 1 XLS, es el documento, el que se guarda. Si queremos un nuevo libro de trabajo, le dais a esta sumita y se crea. Luego estos libros los podéis mover, estoy, fíjate, simplemente arrastrándolos de sitio, o botón derecho, les podéis cambiar el color, ver el código, mover, o puedo incluso copiar. Este lo quiero copiar para luego hacerle modificaciones, pero conservando las iniciales. Pues de momento le voy a dar a mover o copiar y le voy a decir que lo voy a copiar a 3. Bueno, en este caso voy a crear una copia y efectivamente me ha creado una copia. Que no me gusta este nombre, botón derecho, cambiar nombre, ventas, voy a llamarlo versión 2. Y aquí pues me pongo a cambiar mis formulitas. Ahora, lo interesante van a ser las formulitas. Vamos a ver si llegan las formulitas y os ponéis a trabajar. Venga, entonces vamos a ir cambiando esto. Podéis insertar estos libros. Para cambiar el nombre de una hoja de cálculo, pues bueno, pues guarda como. Para eliminar un libro de trabajo, pues botón derecho, eliminar. Wow, seguimos. También los puedo mover, etcétera, etcétera. O con botón derecho mover al final, o a veces simplemente arrastrando. Perfecto. Seguimos. Venga, por fin, las fórmulas. Al final, de lo que se va a tratar no es de simplemente meter datos, que eso es un rollo, sino de entender qué son las fórmulas. ¿Veis aquí arriba que viene una especie de f de x, donde se pone insertar función? Bueno, pues si aquí ponéis un igual, os sale aquí a la izquierda un montón de funciones, unas son matemáticas, otras son de cadenas de caracteres, que podemos utilizar. Entonces, al final lo interesante de Excel van a ser las fórmulas. Estas fórmulas no se van a poder introducir con operadores aritméticos o con un montón de funciones. Lo que hay que saber es que simplemente en cualquier celda, con poner un igual, ya pues estás escribiendo la fórmula y además se está editando aquí arriba en esta barra de fórmulas. Si tú vas en la celda, escribes el igual o directamente escribes aquí arriba igual a lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer una fórmula. Voy a poner un libro nuevo. Voy a crear unos datos. Datos de, pues no sé, de compras. Voy a poner unos numeritos más facilitos. Voy a poner simplemente datos. Vamos a hacer unas funciones gas, nuestras primeras funciones. Yo voy a poner unos datos numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, por ejemplo, y si quiero en la columna C, los datos de la columna B sumándole 1.
¿Sabéis hacerlo? Voy a escribir aquí datos más 1. Ahora mismo podéis escribir aquí un 2, un 3, un 4, vale, sí, pero es que si tienes 1000 datos, ¿vas a escribir los 1000 números? No, lo que tenemos que hacer es escribir una fórmula. Pinchamos aquí dentro, escribimos igual a, y ahora puedo pinchar en la columna que hay a la derecha, pincho aquí a la derecha, que es el B4. Fijaros que en la fórmula me escribe un B4, que significa, aquí voy a poner lo que venga en la columna B4, bueno, en la que haya pinchado o haya escrito aquí sus coordenadas, pero puedo poner operaciones aritméticas, por ejemplo, más 1. Lo que tenga a la izquierda y le sumo 1. Doy a intro y ya me pone un 2. Si pincho adentro, lo que me aparece es la fórmula, que es la casilla de la derecha más 1. Pero si doy a intro, me computa la fórmula y en este caso, pues 1 más 1, 2. Si lo que quiero es poner esta misma fórmula en todo, puedo pinchar, puedo copiar y pegar o pinchar en esta esquina inferior izquierda y arrastrar. En todas estas significa que cojo la columna de la derecha, o sea, el dato que hay a la derecha y lo sumo. ¿Lo estáis entendiendo? ¿No escribe nada en el chat? Sí, se escribe, se entiende. Escribir, haciendo online. Vamos, por ejemplo, a hacer otra columna que sea la suma de datos y datos más 1. O sea, la suma de estas dos columnas que tengo yo. ¿Sabéis hacerlo? Sí, claro. Por eso, igual. Y ahora podéis pinchar aquí, escribir la suma y pinchar en el otro. Lo estoy haciendo la suma de dos columnas. Doy a intro. Efectivamente, 1 más 2 es 3. Si cojo esto y, bueno, pues voy a hacer de la otra manera, copiar y lo pego, pues cada uno, aquí estoy utilizando, por cierto, posiciones relativas. Aquí donde pone B4 más C4, pero en la abajo me pone B5 más C5. ¿Por qué? Porque estoy en una fila más abajo. Aquí B6 más C6. ¿Vale? ¿Entendemos lo que es la posición relativa? Que siempre en todas las celdas, lo que estoy diciendo es, en este caso, te vas 3 casillas más para atrás y me lo sumas a lo que tiene aquí a la derecha 2 casillas más atrás. Porque estoy usando las posiciones relativas. Esto mismo pegado abajo también es 3 casillas más a la derecha más lo que hay 2 casillas más a la izquierda, disculpad, más lo que hay 2 casillas a la izquierda. Como esto es E5, pues como B5 más C5, está claro que 5 es la misma fila, pero B y C es 3 y 2 columnas a la izquierda. Es lo que estoy con la operación aritmética sumando. Perfecto, cosas de estas son las que vais a hacer en la práctica 1. ¿Qué puedo hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. Ahora voy a poner aquí el doble. Hay veces que si está editado y pincho fuera, me escribe da primero un intro antes de pinchar fuera, porque si no te escribe la casilla donde habéis pinchado. El doble. Pongo un importante igual, pincho en la casilla y ahora esto pues por 2. Es decir, podéis utilizar esto mismo, lo arrastro para todos. Pues siempre el doble de todos estos. ¿Vale? A ver si escribo. Os quiero enseñar también una cosa importante, pero ya veremos funciones sí, no sé qué, entonces para ese sí que devuelve un verdad o mentira, que es un valor lógico, verdadero o falso, tiene que preguntar, si esto es menor que esto, entonces escribo esta fórmula, y si es mayor, escribo la otra. Bueno, pues estos predicados lógicos que pueden ser verdad o mentira, pues son comparadores, con igual, mayor, menor, igual, o distinto.
Para la práctica 2 voy a querer que trabajemos con operadores de cadenas de caracteres. Nos aprenderemos algunas funciones para operar también con palabras. Y el AND es el concatenador de palabras de texto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer algunos ejercicios. En particular, los ejercicios donde los tenéis. El que tenéis que subir hoy obligatoriamente, tenéis en práctica 0, introducción, que es la suma de celdas, simplemente que hagáis una sumita. Tenéis aquí el Excel, un PDF con la práctica 1, que es súper fácil, yo lo tengo aquí ya resuelta. Tenéis que escribir unas columnas de fecha, concepto, cantidad, precio, por. Las fechas pues las copiáis, las que hay aquí, eso sí que os va a tocar ponerlas a mano. Igual tenéis que cambiar el formato, derecho formato. El concepto, pues cada fecha, estos son ventas, en cada fila vamos a guardar una venta. Una venta tiene una cantidad y un precio. Podéis inventar los datos también, si os cansáis de copiarlos. Entonces, de momento, todo esto son datos que vais a inventaros o copiar. Y lo que va a ser, hasta aquí no hay nada interesante, lo interesante va a ser la columna importe. El importe sí va a ser una fórmula que se calcule para cada fila. Por ejemplo, si vendo 25 guitarras a 1.504 euros por guitarra, ¿cuál es el importe? Pues tengo que multiplicar el precio por el número de unidades vendidas. El por, con lo cual aquí lo que tengo que poner es una fórmula que multiplique las dos columnas anteriores. ¿Vale? Luego, aquí abajo, vamos a poner el totales. El totales, lo que vamos a poner, mirad, fijaros que aquí lo que tengo es una función suma y un rango, esto de aquí es un rango, aquí me vas a sumar del C4, que es donde aparece esta primera casilla, el 1, hasta el C11, hasta el 5. Me van a sumar todo esto. Y al final aquí vamos a tener, si hacéis un intro, ups, es que me lo he cargado, el total es que he puesto un C, claro, aquí tengo que poner el rango. El rango, o bien lo escribo, o bien hago clic, arrastro y se me escribe solo. Intro y ya me hace la suma. Lo mismo también, pues al final vamos a guardar un total para sumar toda esta columna y así saber el total de cuánto hemos cobrado vendiendo en esta tienda durante todas estas fechas, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que hacer en una hoja de cálculo, guardar como práctica 1 y este sí que me lo tenéis que subir hoy. Si os da tiempo, también podéis hacer la práctica 2. La práctica, perdón, esta sería la práctica 0, es tan fácil que ni siquiera tiene número positivo. Y la práctica 1 va a consistir en usar unas funciones de texto, donde vais a poner dos columnas y lo que quiero es que, así como estas fórmulas hacen operaciones aritméticas, si también podéis operar textos, las funciones, por ejemplo, para extraer la inicial, sería algo así como la subcadena de esta casilla, coma 1, es decir, desde el primer carácter, coma 1, es decir, un solo carácter, desde el carácter 1, un solo carácter, y guardáis en otra columna la inicial del nombre. Si es Luis, el subcadena de, abro paréntesis, Luis 1,1, es decir, desde el primer inicial, coma 1, un carácter, os sacaría la inicial. Después
me interesa que aprendáis también a manipular estos textos. En otra columna podéis poner la inicial del nombre, un punto y el apellido. En lugar de Luis Garmendia, que es mi nombre, L. Bueno, con este que tenéis que utilizar la función concatena. Concatena es la operación que coge varias cadenas de caracteres, varios textos, y los junta en un solo texto. Uno lo compone con el otro, lo compone con el otro. Luego aquí hay que concatenar la inicial del nombre, que lo tenéis en la columna anterior, con un punto y un espacio, con el apellido, que es las dos columnas más para atrás. Y también pues me gustaría que la concatenación lo tenéis con la función concatenación o con el AND. Se puede llamar ampersand también. Es el operador para concatenar textos. También tenéis un montón de funciones, por ejemplo, para pasarlo todo a mayúsculas, minúsculas. Podéis pasarle un vistazo a las funciones de texto. Vamos a ver, las funciones de texto las tenéis todas documentadas. Y si dais aquí, por ejemplo, a más funciones, tenéis todas las funciones que podéis utilizar. A lo largo de los próximos días pues iremos viendo muchas de estas funciones. Venga, pues voy terminando para hoy la grabación. ¿Tenéis alguna duda antes de que corte? No hay problema si tienes selección en inglés. Bueno, pues lo único que cambiarán de nombre, pero no hay ningún problema. En lugar de suma, pues se llamará sum, pero no pasa nada. Aquí está en castellano y pone suma. ¿Hasta qué hora la entrega de hoy? Pues hoy es hasta las 11. ¿Dónde se cuelgan las grabaciones? Pues en donde pongo las clases iguales y las sesiones, arriba hay un menucito con 3 rayitas, donde vienen por un lado las sesiones y abajo pone las grabaciones. Las grabaciones aparecerán después de que se hayan terminado las sesiones. No sé si ahora mismo no las puedo ver porque estoy en una sesión. Pero si te sales de la sesión, le das a esas 3 rayitas que hay encima de las sesiones y ves también las grabaciones. En práctica 1, si metéis los datos, bueno, o bien ponéis los datos y no os apetece intentarlos, pues podéis poner los que vienen en el PDF del enunciado, pero la verdad es que son un poco rollo, o sea que sí, os los podéis inventar, así no hace falta que los copiéis. Recoger es un rollo. ¿Para ahí es solo el 0 o el 0 y el 1? Yo tenía previsto hacer el 0 y el 1. Si queréis ahora, os ayudo un poquito. Claro, el 1 quizá tampoco... Os voy a enseñar así un poco las funciones que tenéis que usar para el 1. El 1 la entrega la he puesto para mañana por si acaso hoy nos daba tiempo. Pero realmente sí debería daros tiempo hoy a terminar la 0, que es una chorradita. Son funciones suma y producto. Y lo subís al campus virtual y si os da tiempo, antes de acabar hasta hoy deberíamos estar hasta las 2:10, un poquito más porque he empezado tarde, si os da tiempo pues poner las dos, aunque para hoy tenéis hasta las 11 la 0 y os he puesto para mañana la 1, pero la verdad es que podéis subir hoy también y así, mira, pues mejor. Os quiero enseñar algunas funciones de texto. Aquí tengo estos no son funciones, fijaros que aquí en la suma f no hay un igual, estos son datos en sí y los apellidos son datos. La inicial ya sí que están en función de los datos. Extrae desde el A2, es decir, 2 columnas más a la derecha, perdón, más a la izquierda, punto y coma. Desde el primer carácter, punto y coma, un carácter. Es decir, con extrae, en inglés no sé cómo será extract, tiene el extra en inglés. Con esto podéis haceros otra columna con la inicial de nombre.
Luego tenéis el concatenar, abrís paréntesis y aquí le ponéis varias cosas. Algunas cosas van a ser, por ejemplo, C2, es decir, C2 es la inicial, luego le pongo un punto, un espacio, punto y coma, y otra cosa que es el C2, que es el apellido, por lo cual nos quedará la inicial, un punto, un espacio y el apellido. ¿Vale? Pero no tengo que volver a escribirlo para todos. Pues aquí podéis tener cientos de nombres, copiáis esta fórmula, la arrastráis, como utiliza direcciones relativas, siempre será el nombre de su fila, bueno, en realidad su inicial, el punto y espacio es igual para todos, y luego el apellido de su misma fila. Para mayúsculas, bueno, tenéis la función mayúsculas, que coge en este caso el A2, es decir, la columna A de tu misma fila, y lo pasa a mayúsculas. El nombre y el apellido, pues bueno, pues esto puede concatenar, que es este ampersand o and, A2 donde está el nombre, lo concateno con un espacio. Fijaros que los literales de texto se ponen con comillas dobles, ¿vale? Aquí pongo comillas, espacio, comillas, que para que aparezca un espacio, si le quito las comillas, parecería Ana López todo junto. No, lo quiero concatenar un espacio en blanco. Ese espacio en blanco entre comillas dobles. Significa que no lo cojo de ninguna columna. Todos van a tener ahí, después del nombre, un espacio en blanco, que es un literal de string. Cadena de caracteres. La longitud del nombre, pues probar la función largo, que es una función que coge entre paréntesis un texto, en este caso el del nombre de tu fila, y me debe devolver un número entero con la longitud de la palabra, es decir, el número de letras. Y luego, pues que probéis también el número propio, que es una función que coge un texto también y lo pose como si fuese un nombre propio, es decir, nos lo pone la primera letra con mayúscula. Lo podéis haber hecho también con varias fórmulas, ¿no? Extrae la inicial, la pasas a mayúsculas, el resto me lo pones en minúsculas y me lo concatenas. Pero bueno, tenéis una función ya que hace todo eso. Creo que función, repito, porque hay un igual. Y luego tenéis muchísimas funciones. ¿Que queréis mirar más? Repito, aquí las funciones. Tenéis todas las funciones, que muchas son las matemáticas. Pero bueno, hoy de momento voy a hacer algunas operaciones aritméticas, producto y suma en la práctica 0. Y sí que me gusta que también practiquéis algunas funciones para modificar cadenas de caras. No sé si tenéis alguna duda más antes de que corte la grabación. Hoy a las 2, no, en realidad lo he puesto a las 11, pero esto lo hacéis en un ratito. Antes de las 2 me lo podéis haber subido ya. Yo de momento termino la teoría, corto la grabación y me quedo aquí resolviendo las dudas. Mañana haremos funciones un poquito más complejas, como el buscar V, algo un poquito más complejo, funciones un poquito más avanzadas a las funciones básicas de hoy. Corto grabación, pero seguimos por aquí.